Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos. Bienvenidos a las noticias de hoy. Finalmente el caso Progen irá a los tribunales. El gobierno demanda a la empresa en los tribunales de los Estados Unidos, mientras el caso ATM sigue revelando lo que sería una gran estafa. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Y en otro tema, hoy fueron abatidos 2 subversivos por el ejército ecuatoriano en la zona de frontera con Colombia. Ya mismo les damos detalles. Empezamos con el caso Progen. La Corporación Eléctrica del Ecuador demandó a Progen ante una corte de la Florida en los Estados Unidos. Así lo informó el presidente Daniel Noboa, quien adelantó que buscarán una reparación integral tras los fallidos proyectos con esta firma. En medio de lo que ha sido un extendido escándalo, el presidente de la República, Daniel Noboa, finalmente anunció medidas. Lo comunicó así a través de sus cuentas oficiales. Dispuse que el Estado ecuatoriano demande a Progen en Estados Unidos. Ayer se presentó. Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Apunta, aseguró, a que exista una reparación integral al país. Adjunto a este documento, donde se informa que la demanda ha sido colocada en una corte del Distrito Florida en Estados Unidos en la división Tampa. Como demandante, la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC EP. Como demandados, Progen, su representante Andrew Williamson, Genertech Power, que es una consultora en el ámbito energético, Astrobrixa, subcontratista de Progen, y otras 2 firmas. Se denuncian daños y perjuicios y se solicita una compensación equitativa en relación con el fraude, el enriquecimiento injusto y las violaciones a la ley. Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, se pronunció también. Escribió: bajo la ley RICO, procedimos a demandar una conducta penal con indemnización. Esta ley es para sistemas de corrupción criminales y se puede solicitar triple indemnización. La señalada ley está vigente en Estados Unidos desde 1970 y permite procesar a líderes de organizaciones por delitos cometidos por sus subordinados. El escándalo de Progen se remonta a la contratación de esta firma para la construcción de las centrales Quevedo y El Salitral por $150 millones, de los que 100 fueron pagados sin que entren a operar según lo previsto. Además, fueron señalados como incumplidos por la fallida repotenciación de la termoeléctrica Catamayo en Loja por $20 millones. Todo en el contexto de la emergencia eléctrica. La Contraloría determinó perjuicios. El tema se ventila además en los juzgados tras detectar indicios de responsabilidad penal. Ahora también en Estados Unidos. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y tras el anuncio del presidente sobre la demanda presentada en contra de Progen en Estados Unidos, en la Asamblea hubo cuestionamientos. Reclaman que una denuncia así no haya arrancado en Ecuador. Luz verde en la Asamblea para fiscalizar el caso Progen. Tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de que el Estado ecuatoriano demandará a la empresa en Estados Unidos, la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jacome, donde la fiscalización sobre el caso ha reposado 6 meses, anunció que en los próximos días estará listo el informe. En los próximos días vamos a convocar para que sepan que nosotros aquí seguimos trabajando con total transparencia. Hemos hecho las solicitudes correspondientes para poder desarrollar nuestro informe. Una fiscalización que llega tarde y que debía iniciar casa adentro, dice Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano. Claro que hay que hacerlo a nivel internacional para recuperar los recursos. Pero la pregunta, señor presidente, ya inició la investigación de los funcionarios de alto nivel, mediano nivel y bajo nivel que permitieron este atraco al país. ¿Usted ya ordenó esa fiscalización, esa investigación interna en nuestro país? Para el correísmo, la fiscalización del caso en la Asamblea será a medias, pues para ellos hay responsabilidades políticas de los ministros que facilitaron que se contrate con Progen. Que claramente lo digo, Roberto Luque, porque él fue quien inició los acercamientos con Progen, el ex viceministro de Energía, Fabián Calero, y también Inés Manzano, que ella autorizó los pagos a Progen a pesar de que ya habían incumplido el contrato Progen y ATM. Intención con la que no concuerda el oficialismo. Aquí no se trata de blindajes ni de apoyar a nadie, se trata de hacer nuestro trabajo. Para ello no solamente es la función legislativa, la Contraloría ha hecho su parte, que la Fiscalía también lo haga y de existir responsables, que caiga todo el peso de la ley. La Comisión de Transparencia se reunirá para aprobar el informe y que luego de ello sea conocido en el Pleno del Legislativo. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas.
En un hecho insólito, dos adendas al contrato entre SELEC y Austral Technical Management facilitaron el pago de millones de dólares sin que la empresa cumpla con la generación eléctrica. La planta debía entrar en operaciones en 2025, pero el plazo no se cumplió. Que la planta entre a operar dejó de ser una condición para efectuar el pago, y aquello se resolvió tras modificar el contrato entre Electroguayas y la firma Austral Technical Management ATM. Son los entretelones del fallido proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3, recogidos por el medio digital Primicias, que ponen la lupa a las adendas que permitieron que la firma contratada cobre sin que los equipos adquiridos entren a operar. El contrato original preveía un valor total de 89,9 millones de dólares que se pagarían así: 65% contra factura comercial y lista de empaque previa verificación física de los equipos, 25% con la puesta en marcha de la planta y 10% con la transferencia de conocimientos. Estos dos últimos pagos, que suman el 35%, dependían inicialmente de que la planta empiece a generar electricidad. Pero la contratista pidió cambio y se suscribió una primera adenda. ATM recibiría un 5% del pago solo por factura y lista de empaque sin inspección visual de los equipos. El 60% pasó a cancelarse con una inspección visual de los equipos cuando antes se requería una inspección física. El 25% quedó ligado a la puesta en marcha y el 10% a la transferencia de conocimientos. Pero no quedó ahí. Se firmó una adenda más que modificaba el 25% que antes solo estaba ligado a la puesta en marcha de la central, en pequeñas acciones de cumplimientos que permitían a ATM ir recibiendo dinero aunque la planta no entre en marcha. De este 25% se desagregaba, por ejemplo, 2,5% por la entrega de equipos de la subestación elevadora, 5% por la entrega de 16 generadores, 5% por la entrega de otros 16 generadores, y así. Si se mantenía el contrato original, ATM solo podía haber recibido 58,4 millones de dólares sin que la planta entre a operar. Con las adendas consiguieron 13 millones de dólares más. Se pagaron en total 71,5 millones de dólares de los 89,9 acordados, sin generar ni un megavatio. Hoy se sabe que es peor. Se entregaron contenedores vacíos, generadores usados, incompletos e incompatibles. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y precisamente Fiscalía de Esmeraldas decidió remitir el expediente a Quito de un presunto peculado en la adquisición y puesta en marcha de los motores de Austral Technical Management, el que involucra al ex viceministro y ex gerente de SELEC, Fabián Calero, y 17 funcionarios más. La decisión es tomada por la Fiscalía de Esmeraldas bajo los artículos 195 de la Constitución y los artículos 407, 408, 409 y 410 del COIP, a través de los cuales decide desplazar y remitir el expediente a la Unidad Especializada de Delitos contra la Corrupción y contra la Administración Pública con sede en Quito, con la finalidad de que una unidad especializada asuma la competencia e investigación de un presunto delito de peculado en el caso Austral Technical Management y las presuntas responsabilidades. El expediente de la Fiscalía de Esmeraldas detalla que existe un informe en el cual se han establecido indicios de responsabilidad penal sobre 18 funcionarios de Electroguayas y Termoesmeraldas. Entre ellos consta Fabián Calero, ex viceministro de Inés Manzano, y quien emitió el decreto de emergencia, mismo que fue aceptado por la Gerencia General de SELEC y dispuso al gerente de Electroguayas, Carlos Pérez, sobre quien también se investiga, pues fue él quien se encargó de la gestión del pago. En la lista de los presuntos responsables de este fallido contrato también se encuentra Manuel Barberán, quien firmó el contrato principal con ATM siendo gerente de Electroguayas. Pero la pieza clave de toda esta trama de corrupción es Hugo Mena, quien no aparece en este listado de Fiscalía como responsable del presunto peculado. Pero era Mena quien recibió los informes del contrato y del estado de los generadores que suponía tenían que llegar nuevos. Pero la omisión se antepuso. Según el informe de la Comisión Técnica, se aprobaron generadores fabricados en el 2017. Las imágenes son claras, parte del sistema de almacenamiento de diésel. Son 2 lavacaras. El documento también indica que se han realizado 2 adendas modificatorias al contrato principal para cambiar la forma de pago, para no pagar por la puesta en marcha de los operadores, sino tan solo por la traída de los equipos, los mismos que fueron verificados únicamente por videoconferencia cuando debían hacerse de forma presencial.
Lo grave de esto es que uno de los principales responsables, es decir, Hugo Mena, quien mantiene un vínculo personal con Calero, continúa como gerente de la unidad de negocios Termo Esmeraldas, siendo la única persona que designa a los fiscalizadores en virtud de su cargo. Y mientras la justicia se encarga de encontrar responsabilidades en este caso, al país le costará, según expertos, más de $50 millones poner a funcionar el cementerio de generadores de Esmeraldas 3, pues tomaría al menos 12 meses que entren en operación. Astrix de Teleamazonas. Las Fuerzas Armadas intensifican las operaciones militares para evitar la incursión de grupos armados por la frontera norte entre Carchi y Sucumbíos. El enfrentamiento se registró a 400 metros de la línea de frontera en la comunidad rural Casagrande, a 20 minutos de Tulcán, hasta donde llegaron al menos 10 sujetos fuertemente armados, con insignias del Frente 48 de la compañía Raúl Reyes, con el propósito de extorsionar a los propietarios de fincas y haciendas del sector, pero fueron sorprendidos por una patrulla militar del ejército ecuatoriano. He recibido con tiros de arma de fuego larga por parte de dos elementos totalmente armados que presumiblemente pertenecen a estos grupos armados irregulares de Colombia. Los irregulares llegaron hasta esta finca y retuvieron al capataz y miembros de su grupo familiar para que se les entregue las denominadas vacunas o pagos mensuales de 15, 10 y $3,000, pero la oportuna información de inteligencia militar facilitó la intervención de la vivienda, repeliendo a los presuntos insurgentes. Cayeron 2, posiblemente 4 se encuentren heridos y es por eso que estamos saturando el sector con personal a pie que realiza los rastrillajes en todo el sector. Uno de los cuerpos quedó a 10 metros del establo de la finca y el segundo a 100 metros en medio de los cultivos con pertrechos militares. 2 fusiles calibre 5.56 AR-15, 500 cartuchos calibre 5.56, 5 granadas de mano. 3 helicópteros sobrevolaron el área y equipos de combate rastrillaron el perímetro para detectar posibles amenazas. Con el fin de que si se vuelve a dar un enfrentamiento, pues poder responder con toda la potencia de fuego. Las investigaciones continúan para determinar si se trata de insurgentes o delincuencia común, que se toma el nombre de los grupos armados para generar temor y delinquir en la frontera. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, Teleamazonas. Y como parte del plan de modernización de las Fuerzas Armadas, el Ejército recibió nuevo equipamiento. El presidente Daniel Noboa participó en el acto y aseguró que el gobierno continuará fortaleciendo a la institución para enfrentar al crimen organizado. Esto es parte del nuevo equipamiento que recibió este martes el Ejército Nacional. En medio de la lucha en contra del crimen organizado y sus ingentes recursos, el gobierno busca modernizar los medios y las capacidades de los militares, que se enfrentan a estructuras que poseen incluso mejor dotación. Así, el presidente Daniel Noboa llegó hasta el fuerte militar Epiclachima en el sur de Quito para participar en el acto de entrega de 25,000 uniformes, 350 paracaídas, 54 camionetas, 26 motos, 6 drones y equipos de comunicación. Esta inversión, que asciende a $9.4 millones, permitirá incrementar las capacidades operativas de quienes tienen la noble misión de proteger a nuestros niños, a nuestras familias. Según John Niño, comandante general del Ejército, este equipo permitirá además brindar seguridad a los soldados durante sus operaciones. Los paracaídas nos permitirán mantener el entrenamiento de nuestras tropas aerotransportadas. Los drones serán destinados para el control y seguridad del sistema de oleoducto transecuatoriano, así como también el control y seguridad de nuestra frontera. El equipo de comunicaciones permitirá mantener el mando y control en la ejecución de las operaciones militares. Este equipo será destinado para nuestras unidades tácticas. Finalmente, el primer mandatario hizo una promesa. Hoy seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, con la entrega de equipos y vehículos indispensables para triunfar en esta guerra. Una guerra que no iniciamos nosotros, pero que sí vamos a terminarla. El desafío ahora será traducir esta modernización en resultados visibles. Belén Merizalde, Teleamazonas.
Y se intensifica la campaña de vacunación contra la influenza en centros de salud y hospitales del país. Esto tras la detección de 2 casos de H3N2 en Perú. El Ministerio de Salud menciona que la supergripe no es mortal, pero sus síntomas son intensos. Tras conocer que 2 menores de 1 y 8 años son los primeros pacientes de influenza H3N2 o supergripe en Perú, Ecuador intensificó la campaña de prevención y vacunación contra la influenza. Esta última se extendió hasta marzo 2026. Todos los centros de salud están atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Si bien la influenza no es una enfermedad nueva, la variante sí, esta es más intensa. Entre los síntomas están fiebre alta, que puede superar los 39 grados, escalofríos, malestar general que incluye dolores musculares y articulares intensos, dolor de cabeza, cansancio extremo, tos seca persistente, dolor de garganta y congestión nasal. Este es uno de los 32 centros de salud del Distrito 8 en Guayaquil que acoge a personas adultas mayores, mujeres embarazadas, menores de edad y con enfermedades preexistentes para recibir la dosis respectiva contra la influenza. Hay que estar prevenido con toda esta situación que está pasando de la gripe. Sí, la verdad que sí, para prevenir y cuidarnos entre todos. Desde el ministerio se recalcan los métodos de prevención, sobre todo en estas fechas de mayor afluencia, donde los contagios no solo de esta enfermedad incrementan. El uso de mascarillas, el correcto lavado de manos, al momento de presentar síntomas, no acudir a lugares cerrados. Además, se hace un llamado a acudir a las campañas de vacunación que se desarrollan a nivel nacional. Erika Vera, Teleamazonas. En 2026, el gobierno de Daniel Noboa mantendrá al menos 11 bonos y ayudas sociales que representan casi 2.000 millones de dólares. Economistas sostienen que esto representa una presión fiscal sin un beneficio claro. En medio de un escenario económico ajustado, el gobierno decidió que el próximo año mantendrá más de una decena de bonos y ayudas sociales que le terminarán costando al país 1.949 millones de dólares. Básicamente es más una presión fiscal que realmente tener un beneficio estructural en la economía ecuatoriana. En la proforma presupuestaria 2026 se desglosa cada uno de los 11 bonos y subvenciones y el monto que se invertirá. Entre ellos está el bono de desarrollo humano, que suma 700 millones de dólares y consiste en una transferencia de entre 55 a 150 dólares a familias en pobreza o pobreza extrema. Está la pensión de Mis Mejores Años con 365 millones. Este bono es de 100 dólares mensuales para adultos mayores con carencias económicas. Para el bono Joaquín Gallegos Lara, que consiste en la entrega de 240 dólares al mes a personas con discapacidad grave, se destinará 127 millones. El bono de los 1000 días para evitar la desnutrición crónica infantil tiene asignados 107 millones de dólares. La pensión Toda una Vida suma 106 millones. Bono por fenómenos naturales, 10 millones. Jóvenes en Acción, 1 millón. El bono para niños y adolescentes hijos de víctimas de femicidio, 970,000 dólares. Y se suman también ayudas para migrantes retornados, compensación por la eliminación del subsidio al diésel y subsidio al consumo interno de derivados de petróleo. Creo que el problema de estos bonos es que no está acompañado de una política adicional. ¿A qué me refiero? Si a mí me dan un bono solamente de 300 dólares, de 470 dólares por 3 meses, pero atrás de eso no tengo capacitación para emprendimiento, no tengo una opción para ver cómo hago de alguna manera producir esa plata. Entonces yo creo que lo único que está generando es los resultados que ya estamos viendo. El gobierno esperaba tener un déficit fiscal de no más allá de 3.500 millones de dólares y la razón por la cual yo creo que vamos a cerrar con déficit de más de 5.000 millones es justamente estos bonos. Lo importante ahí es que haya una correcta asignación y trazabilidad para poder medir los resultados. La recomendación de los consultados es que la ayuda social no debe convertirse en clientelismo. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y un nuevo hecho violento se registró en el sector de la Nueva Aurora, en el sur de Quito. Varios ciudadanos fueron atacados con un arma de fuego en el interior de un establecimiento. 3 personas murieron y este hecho se suma a otros episodios de violencia recientes en esa zona. 3 hombres fueron asesinados en las inmediaciones de un local de comida en el sector de la Nueva Aurora, en el sur de Quito.
Según la Policía Nacional del Distrito Quitumbe, los sicarios ingresaron armados, con los rostros cubiertos y dispararon directamente contra las víctimas. Bueno, ellos ingresan y visualizan al dueño y a los demás ciudadanos y directamente atentan contra la humanidad de ellos. Una muerte selectiva. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, uno de los 3 fallecidos registra antecedentes penales. En base a esa información, nuestras unidades investigativas ya están realizando las diferentes investigaciones para determinar cómo están operando y desarticular este tipo de bandas. Los cuerpos fueron trasladados a la unidad de criminalística. Vecinos del sector informaron que escucharon varias detonaciones. Pensamos que eran fuegos pirotécnicos, pero al escuchar cómo corría la gente y empezaron a gritar, era a lo que prácticamente, lastimosamente, estamos acostumbrados. Ya estamos en alerta roja porque es cada vez y cuando el sicariato que hay aquí. Está en un barrio muy peligroso. Moradores y comerciantes de la avenida Julio Andrade piden mayor atención por parte de las autoridades, ya que no se trata de un hecho aislado, pues del pasado 22 de noviembre, un ataque armado se registró en una barbería del sector que dejó una persona fallecida. Porque esto no es la primera vez, ya se han dado por varias ocasiones. Y lastimosamente, a pesar de que vemos buenos resultados de la organización y la forma en cómo han ordenado el barrio, lastimosamente los grados de delincuencia siguen dando sus golpes. Lo cierto es que al recorrer la avenida Julio Andrade se percibe miedo y silencio. Pocos se atreven a relatar lo que ven o escuchan. No, aquí de lo que, se presume una vez más, hay muchos vacunadores. Paradójicamente esto ocurre en medio del intenso ruido comercial. El silencio de los habitantes se convierte en una señal clara de la necesidad urgente de mayor seguridad y paz para quienes viven y trabajan en la zona. Gustavo Jaramillo, Teleamazonas. Hoy arrancó la novena de Navidad, una tradición que todavía se conserva entre las familias ecuatorianas. El libro para rezar en casa se comercializa desde $1 en las iglesias de Quito. Del 16 al 24 de diciembre se lleva a cabo en los hogares católicos la tradicional novena de Navidad, 9 días en los que se recuerda el camino que recorrieron María y José hasta la llegada del niño Jesús. Desde el anuncio del ángel a María, luego toda su travesía hacia Belén, el nacimiento del niño, con el mensaje que cada uno de ellos nos da. Festejamos el nacimiento de nuestro Salvador, siempre en familia. Lo importante es resaltar el sentido de la Navidad y más que todo la espiritualidad. Año a año las familias ecuatorianas se reúnen en sus casas o incluso en sus barrios para rezar. Hasta hay quienes usan la tecnología para hacerlo con quienes están más lejos. Lo vamos a hacer vía Zoom porque estamos un poco distanciados, con cantos igual y villancicos con toda la alegría. Y de ahí cada quien pues prepara los alimentos. Nosotros la rezamos en la escuela de mi hijo, lo hacemos todos los días y es bonito porque se comparte entre los niños. Igual en casa cogemos nuestra Biblia, oramos. En el conjunto que vivimos nos reunimos con unos vecinos y ahí hacemos la novena del niño. Las novenas se pueden encontrar en las iglesias de la capital a diferentes precios. Por ejemplo, en el Centro Bíblico Verbo Divino, ubicado en el barrio Las Casas, la comercializan desde $1. Y el tema de este año de nuestra novena es mientras hay esperanza, hay vida, ¿no? A nivel de Centro Bíblico Verbo Divino, cada noche estamos ya con la novena a partir de las 7 de la noche, se pueden conectar en el Facebook. Villancicos y oraciones acompañan estos días de reflexión en los que los creyentes preparan su corazón para recibir a Jesús. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Que la Navidad no sería lo mismo sin la música decembrina, pero sobre todo sin los villancicos. Pero ¿dónde nacieron y por qué nos gustan tanto? En el siguiente reportaje se lo contamos. Durante todo diciembre, canciones como estas suenan en cada rincón del país. Se tratan de los villancicos, piezas musicales heredadas desde Europa. Los villancicos no fueron originariamente música de Navidad. La noción de la palabra villancico data del siglo XV, se afianzó también en el siglo XVI e incluso inicios del siglo XVII. Y hace referencia a la música que se cantaba en las villas.
básicamente por eso toma el nombre de villancico. Los grupos de personas que contaban sus historias, que trataban de ponerle un contexto musical, no necesariamente vinculado a lo religioso. Este género musical con una forma poética llegó hasta los oídos de San Francisco de Asís y es ahí cuando la iglesia lo adoptó para evangelizar a la comunidad. La música, siendo un lenguaje también, va diciendo: alegrémonos por el nacimiento del niño Jesús. En Ecuador se la adoptó con la llegada de los españoles, pero utilizando propios instrumentos de la zona. Aquí tenemos una gran variedad de villancicos propios del Ecuador en quichua que son maravillosos y que lo lindo también es que conservan los ritmos propios de las regiones a las que pertenecen. En 1960 el país conoció a sus primeras grandes voces, íconos de los villancicos, los Pibes Trujillo, reconocidos por melodías como Ya viene el niñito, Claveles y rosas y Dulce Jesús mío. Primero son grabaciones muy bien hechas, después son villancicos que son, la mayoría de ellos son villancicos ecuatorianos como tal, de compositores ecuatorianos, justamente creados y orientados hacia eso, ¿no? Que la mayoría de personas puedan cantarlo, que la mayoría de personas puedan compartir estas melodías. Por ende son melodías sencillas, muy pegajosas, entonces hace que fácilmente se inserten en el imaginario de las personas y por ende los repetimos y los repetimos constantemente. Con el paso del tiempo aparecen nuevos compositores, algunos de ellos surgidos incluso dentro de los conventos, como el grupo Solideo de los hermanos franciscanos. El centro de cada villancico dice: alegrémonos porque nos ha nacido el Salvador. Ha nacido para salvarnos, para darnos vida eterna. A pesar de la evolución, actualmente todas tienen el mismo sentido: celebrar la natividad del niño Jesús. Nosotros en Ecuador tenemos todavía la bonita costumbre de hacer la novena y de reunirnos a tomar un chocolate y a cantar villancicos y rezar. Eso es importante, porque más allá de que sean fáciles, sean difíciles, de históricamente que representan o de lo que fuere, la intención del villancico y de la música como tal es integrar en función del amor a la familia y a la comunidad. Lo cierto es que los villancicos se han consolidado como una de las tradiciones navideñas más importantes, reconocidos como cantos de Navidad que anuncian y celebran la llegada del niño Jesús. Michelle Villasís, Teleamazonas. Y el movimiento comercial se intensifica a 9 días de la Navidad, mientras los centros comerciales extendieron horarios y reforzaron la seguridad para recibir a sus clientes. A pocos días de Navidad y fin de año, la afluencia de personas en los centros comerciales de Guayaquil incrementa. Con el pago del décimo de las personas que no lo cobraron la vez pasada, entonces eso ha ayudado a que las ventas comiencen a subir. Solos o en grupos, buscan el regalo o el look ideal para las festividades. Llegan llevando muchas cosas que hay acá. Para nosotras. ¿Cómo las consentidos? Exacto, ahora no hay mucho, pero la próxima semana no se podrá comprar. Con el fin de brindar lo mejor a los compradores, los locales de electrodomésticos, ropa y más renuevan las ofertas y promociones. Constantemente manejamos colecciones y siempre varían desde el 35% hasta el 60% de descuento. E incluso los centros comerciales amplían su horario de atención. Por ejemplo, del 17 al 23 de diciembre, el Mall del Sol en Guayaquil atenderá de 9 a 22 horas, tanto locales comerciales como patio de comidas. Esto permite que las personas aprovechen la salida de sus trabajos y acudan a realizar las compras de último minuto. En materia de seguridad, las casas comerciales reforzaron tanto el interior como el exterior, redoblaron la guardianía e instalaron más cámaras de videovigilancia en sectores estratégicos, sin dejar de lado la presencia de la Policía Nacional y de la ATM, que patrullan constantemente las zonas aledañas. Todo para que la experiencia de comprar en estas fechas sea la mejor. Erika Vera, Teleamazonas.